Mi invitado de hoy es Iván Fresneda. Lo puedes seguir en Iván FC de Fresneda Carrasco, tanto en Instagram como en YouTube. Fundador y CEO de MyContent, agencia de growth hacking, Iván es experto en generación de leads, funnels de conversión y desarrollo de e-commerce. Publicó su primera página web a los 12 años, allá por los años 2000. A los 22 años, Iván creó entrenamiento.com, una de las páginas web más leídas en el ámbito deportivo de habla hispana. Y a los 25 empezó a trabajar en Amazon para luego pasarse a Google. 8 años después fundó su propia agencia de growth hacking. Iván, buenos días y bienvenido a Decodificados. Muy buenas, muchísimas gracias. Oye, Iván, hoy me gustaría hablar contigo de growth hacking, obviamente, de emprendimiento, de Google, Amazon, de sus estrategias, lo que aprendiste ahí y de negocios digitales en general. Primero de todo, quiero retroceder unos 20, 25 años, ¿no? Plantarnos en el año 2000, los inicios de Internet, la burbuja de los .com y su estallido justo por ahí, por este periodo. Y en este entonces, tú eres un chaval de 12 años, viviendo en un barrio humilde de Madrid, y decides montar tu primera página web. Explícame cómo ocurrió esto. ¿Cómo te interesaste en montar en páginas web? ¿Qué te llevó a crear esta primera página? Un poco sitúanos ahí. Pues mira, yo tuve la suerte de que mi padre, bueno, por aquel entonces compraron prácticamente unos de los primeros láser, de esto, de corte por láser. Ellos hacían corte por láser y hacían muchísimo diseño vectorial con el ordenador. Entonces, por aquel entonces yo tuve la suerte de tener un ordenador ya en casa y mi padre, en ese sentido, tenía, no en casa ordenador, pero sí lo tenía en su trabajo. Así que muchos, yo me acuerdo que me iba con él muchos fines de semana, muchos sábados, que él iba para la nave y ahí me empezaba a conectar a internet. No tengo muy claro por qué me conectaba, pero me parecía divertido eso de navegar, buscar información, leer la revista Micromanía por internet. Me parecía como un concepto más o menos entretenido, ¿no? Y dije, joder, esto de tener una página web es interesante. Me gustaría tener para mí una también. Así que básicamente ese fue un poquito el nacimiento, ¿no? de mi primera página web. ¿Y cómo la montas? Es decir, ¿cómo te formas? Porque ahora es extremadamente fácil, cualquiera se conecta y hay herramientas para que te crean tu página web en un plis, no hace falta que sepas nada. En el 2000, como mínimo, algo de HTML o algo tenías que programar, lo cual, y no había tantos tutoriales. ¿Cómo te las Claro. apañaste? Bueno, lo que no había muchos tutoriales, pero sí que es cierto que empezaban, ya estaba la red bastante lleno de diferentes PDFs y diferentes manuales que muchas veces eran hechos por los propios usuarios. Eso de piratear libros no se llevaba, era demasiado temprano, pero sí que se llevaba el descargarte a PDFs que a lo mejor habían estado documentando diferentes usuarios con, oye, cómo hacer HTML y demás. Así que, bueno, encontré un programa que por aquel entonces era el Macromedia Dreamweaver para empezar a hacer, de sus primeras versiones además, para empezar a hacer páginas web. Empecé a entender un poquito eso de lo que es el HTML, era todo muy arcaico. Empecé a entender un poquito eso del CSS, y con toda esa información, pues empecé a montar mi primera página web. Fue un poco los verdaderos orígenes fueron esos, al final, ¿no? Y todo esto con manuales que yo, bueno, con pequeños libros que habían estado haciendo muchos usuarios, que de hecho me los bajaba, los imprimía y eran tochones, o sea, bastante amplios, de información. Y así fue un poco todo. ¿Y tú luego cómo eras de pequeño? Luego con esto sigues y te entran las ganas de estudiar, porque al final uno lo que se imagina desde fuera cuando tienes estos inicios a los 12 años, pues Iván habrá acabado siendo ingeniero informático. ¿Cómo Pues fue la mira, evolución? bueno, es muy divertido, ¿no? Porque yo por aquella época, yo todavía, de hecho, yo no quería estudiar por aquella época, no me Directamente, ni motivaba. ingeniería ni nada. Nada, yo no quería estudiar nada de nada. Pero lo que yo sí quería hacer era hacer cosas relacionadas con ordenador. Así que muy rápidamente empecé como a emprender diferentes tipos de negocio, por internet, o al menos formas de intentar monetizar, todo lo que yo estaba haciendo. Paralelamente, con temas de estudiar, literalmente es que no tenía prácticamente ningún interés. Yo venía también por aquel entonces de tener un trastorno de déficit de atención, lo Ajá. cual
me estaba dificultando mucho todo el tema del aprendizaje. De hecho, tenía un trastorno de déficit de atención tan fuerte que yo creo que ni me enteraba que para ir a la carrera tenía que estar estudiando. O sea, para hacer una carrera universitaria tenía que estar estudiando. O sea, mi trastorno era bastante fuerte, ¿no? También por aquella época los profesores creo que me habían dado por un caso perdido y yo me acuerdo que me ponían el último en clase y pasaban un poquito de mí. Entonces, al final yo empecé como a paralelamente desarrollar como una forma de por así decirlo, hacer tus otras cosas o las cosas que verdaderamente te motivan o te interesan, no son las cosas con las cuales verdaderamente encuentras esa atención. Y lo que acabé haciendo finalmente, que esto ya es muy divertido, pues es todo el tema de Internet y todo el tema de páginas web, es donde me acabó completamente absorbiendo, ¿no? Quizás por una falta de atención por parte pues, de la educación tradicional, me fui absorbiendo por Internet mucho. Y lo bonito es que una persona con trastorno de déficit de atención, luego esto lo descubrí, es que sí, tiene un trastorno de déficit de atención, pero tiene ultraconcentración, aunque es un término que la Wikipedia dicen que es todavía debatido, aunque desde mi punto de vista es así, tiene ultraconcentración en aquellas cosas que le interesan mucho. Por lo Ok. tanto, yo en aquella época, como me interesaba mucho todo el tema del ordenador y demás, no tenía demasiado problema para abstraerme completamente por eso. Y claro, yo en mi vida no tenía nada que mínimamente se le pudiera asemejar o acercar a todo ese interés que yo tenía por temas de Internet y ordenadores. Y cuando dices que tenías o eras así, tenías este trastorno, ¿no lo tienes más ahora? Bueno, claro, sí, lo tienes. Lo que pasa es que al final ya está diagnosticado y aprendes a también hacer como determinadas cosas para que eso no pase, ¿no? Son pequeñas cosas que a mí me han costado, pero yo, por ejemplo, me he tirado prácticamente la mayor parte de mi vida viendo películas y si no me interesaba mucho desconectabas. Entonces perdías como el hilo Claro, perdías estás el hilo de la delante, película. te está pasando algo delante, pero tú estás en otro mundo. Exactamente. Al final luego al final te vas entrenando y existen ciertas cosas para evitar que ese tipo de cosas te pasen. Son pequeños trucos que puedes estar haciendo. Yo, por ejemplo, las películas, uno de los trucos que empecé a hacer para evitar, ¿no?, que se me fuera un poquito la pinza y dejara prestar atención, ya me las pongo siempre directamente en inglés. Me parece, bueno, al final mi lengua nativa es el español, luego yo he ido aprendiendo inglés por mi cuenta, especialmente también por temas de internet, pero con el inglés me cuesta un poco más, así que me tengo que centrar un poco más en lo que es el diálogo de la película para poder atender a todos los detalles y demás. Entonces, ese tipo de cosas he hecho para evitar justamente oye, que pierdas el hilo o pierdas el fuelle. Claro, necesitas estimular tu atención para no divagar, digamos, para no dejar la mente divagar. Sí, es muy curioso, ¿no? Porque al final yo me he pasado media vida teniéndolo y bueno, media vida, muchísimos más años que lo estaba teniendo sin yo saber realmente que lo tenía. Hasta que llegó un punto en el cual dije, hostias, ¿sabes? O sea, que yo tengo esto, ¿no? Y ya un poco pues te tratas y demás, pero te das cuenta que ha sido algo que ha determinado pues tu vida, ¿no? Y muchos profes, a mí lo que quizás me llama un poco la atención es, joder, si ves que un niño pequeño no se entera mucho del tema, no le pongas el último sentado en la clase, ¿no? Casi que habría que hacerlo al revés, ¿no? ¿Sabes? Ponme el primero, porque yo me acuerdo que me pasaba, pues, la mayor parte de la clase, yo literalmente me cogía el libro y yo me leía otras cosas. Yo no entendía lo que el profesor decía, yo me estaba leyendo otras cosas que aparecían por los libros. Así que, bueno, no recibí como la mejor educación en ese apartado, pero igualmente, bueno, me vino bien porque pude como, por así decirlo, autoeducarme o al menos ganar conocimiento en las áreas que yo verdaderamente quería ganar. ¿Y inglés que comentas que lo aprendiste por tu cuenta? ¿Cómo lo hiciste? Pues un amigo me dijo, yo recuerdo que yo veía series españolas y un amigo me dijo, oye, ¿por qué no ves Prison Break? Que está muy Gran bien. serie. Y me descargué, me acuerdo que, bueno, empecé a bajarme, en aquella época piensa, no estaba ni siquiera con Netflix ni nada, No, claro, te los tenías que descargar piratas. te lo descargabas pirata y luego había, pues, de hecho, había hasta comunidades de usuarios que hacían los subtítulos. Entonces, claro, Sí. a mí me gustaba tanto y estaba tan enganchado que yo me lo descargaba en inglés, subtítulos en español, y empecé como a decir, hostias, es como que mi mente empezó como a recordar todo aquello que había estado más o menos
entendiendo que existía del inglés, pero que no había conectado. Pero de repente tenía tantísimos estímulos de inglés que empecé a sentirme cómodo escuchando y demás. Y me obsesioné un poco, como la serie me gustaba tanto, me obsesioné que me llegaba a poner el mismo capítulo 4, 5 o 6 veces. De tal forma que me lo ponía en inglés, subtítulos en inglés, subtítulos en español, inglés, sin subtítulos, de tal forma que empecé a tener un nivel muy alto solamente con ver el mismo capítulo, pues 5 o 6 veces. Y me vi, pues eso, la primera temporada me la vería 5 o 6 veces fácilmente. Y eso me ayudó muchísimo y fue un poco determinante para que a partir de ahí yo empezara a tener un buen nivel de inglés, porque claro, fue una de esas asignaturas que luego cuando yo ya sí tuve un espíritu más de, ok, quiero estudiar, hay que hacer las cosas bien y tal, el inglés fue la asignatura que me costó más el hacer el catch-up, porque llevaba demasiado, había un gap muy grande entre una persona que había estado pues toda su vida estudiando lo típico y en mi caso yo. Bueno, pero este gap, si tú tenías seguramente mejor inglés que cualquiera que hubiera estudiado. Era un inglés como mínimo más útil en la vida diaria, Sí, sí, porque no, yo podías hablar. terminé, claro, me acuerdo que terminé bachillerato y hablaba, vamos, o sea, yo creo que tenía un nivel de inglés hablado perfectamente superior a, mira, había un chico que había estado toda su vida en un bilingüe y yo creo que estaba hablando mejor que él. Y ojo, yo me puse a aprender inglés por mi cuenta de esta forma cuando yo tenía cerca de 18 años, o sea Ah, que imagínate. Sí, sí, fue, sí. fue muy rápido, es un inglés muy efectivo en ese sentido. Y aparte es lo que suele faltar aquí cuando aprendes inglés, porque justamente lo que no tienes es el inglés de la calle, el inglés que se utiliza y no tanto el de los libros, que también es útil, pero es más de gramática, ¿no? Mientras si tienes el de la calle, pues ya te pueden soltar en medio de Estados Unidos, te vas a enterar. Completamente, no, no, estoy totalmente de acuerdo. Oye, y este perfil, cuando tú avanzamos un poco desde los 12 hasta el momento que era 25, me parece, o por ahí, que tú decides entrar a trabajar en Amazon para luego irte a Google, ¿tú notaste una diferencia entre tu perfil y el de tus compañeros de trabajo cuando entras en estos dos gigantes? Oh, ¿O sí, había de gigante. todo? No, 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 sí que noté mucha diferencia. Em, a ver, piensa que primero yo entré a trabajar ahí casi por obligación, ¿no? O sea, yo si entré a trabajar en un Amazon o un Google fue por obligación porque yo había estado aprendiendo y haciendo mis negocios o intentándolo hacer desde muy pequeño en Internet, pero no había tenido la rentabilidad monetaria esperada como para yo poder el coger y trabajar por mi cuenta y dedicarme pues al emprendimiento puro. Entonces, claro, llegó un punto en el cual yo estudié la carrera de económicas, la terminé, se me acabaron un poco los créditos de estar estudiando y dije, es que ya vale, estoy estudiando y estoy emprendiendo un negocio, pero no me ha ido bien, ya me toca el trabajar para alguien, ¿no? Y al final también piensa que yo tenía como muchos inputs de casi que estoy tirando el tiempo. Así que ¿Mientras estudiabas o, mientras o con estaba tu emprendimiento? con mi emprendimiento, era un poco el input de, bueno, lo importante es estudiar, trabajar para otro, tú tienes muchos pájaros en la cabeza, qué estás intentando hacer, etcétera, ¿no? Entonces casi pues me había autoconvencido de que yo había estado tirando el tiempo. ¿Cuánto Pero tiempo estuviste emprendiendo? me pensaba que al final, desde mi primera web que era de afiliados, que por aquella época yo ya ganaba algo de dinero con afiliados, era con 14 años. 14 Y años. con Wow. 14. Y piensa que a los 25 fue cuando ya tiré por Amazon, o sea que estuve 11 años emprendiendo. Con un e-commerce, con una sociedad limitada, todo eso entre medias. Y Entonces, llegaste a ganar dinero, es decir, te mantenías, porque a los 14 entiendo que estás en casa de tus padres y esto no era un tema, era para ganar tú algo de dinero, pero ya cuando acabas de estudiar, porque claro, a los 24 o 23 o tal, ya no sé si todavía estás viendo en casa de tus padres o lo que ganabas te permitía mantenerte a ti mismo. vivía en casa de mis padres, pero lo que ganaba honestamente no me permitía el mantenerme. Había tenido un éxito porque ahí fundé entrenamiento.com. Tenía un éxito fuerte en cuanto a tráfico. Al final logramos crecer muchísimo el tráfico, pero a nivel de monetización no era suficiente. Al final también tenía que pagar a un montón de redactores y demás. Y no era suficiente como para yo tener un salario normal. O sea, literalmente trabajando de cualquier cosa ganaba más.
en la ¿Cómo lo calle. monetizabas tú? Entrenamiento.com era, escribías, o bueno, la web se trataba de deportes, cómo hacer deporte y vida sana, me imagino, en castellano, ¿no? Sí, básicamente está relacionado con eso y lo que yo hacía era tener redactores cualificados, es decir, gente que había estudiado ciencias de la actividad física y el deporte, máster en alto rendimiento, es decir, gente formada para escribir artículos con un toque. La gran diferenciación era que era un toque científico, aportando fuentes científicas para cada materia que se estaba tratando. Y la monetización era por publicidad, era por publicidad afiliados, era principalmente la mayor parte de la monetización. Vale, Pero es sí decir, que es cierto. afiliados, es decir, tú publicitabas, pues yo qué sé, un complemento alimenticio, alguien que clica y lo compra, pues a ti esta marca te paga X. Exactamente, esa era la forma habitual. Tampoco, bueno, es un proyecto que, bueno, al final yo tenía el atraso en el sentido de que tiré mucho por el concepto web, no tiré tanto tampoco por el concepto Instagram y la creación de al menos una marca corporativa en Instagram, que creo que podría haber sido interesante, sobre todo por aquella época que no había nadie a nivel de creación de contenido y tal. Tampoco sabía muy bien, mi background estaba muy vinculado a Google y sí que es cierto que yo tenía am, mucha obsesión por hacer proyectos que fueran automatizables desde un punto de vista de negocio, ¿no? Y Instagram, por ejemplo, no me lo parecía tanto para crear una marca corporativa. Por eso yo aposté mucho más por Google. Y bueno, llegó a crecer en tráfico, pero sí que es cierto que al final los ingresos que te daban, se te quedaba poco dinero, la verdad. Y entonces, cuando dices crecía mucho en tráfico, ¿cuánto llegaste a tener de visitantes? Llegó a tener cerca de 700.000, 800.000 visitantes al mes. Ah, lo cual no está mal. Sí que te podría haber dado para generar un negocio, ¿no? ¿Qué crees que hubieras tenido que hacer ahí? Si lo hicieras ahora y tuvieras esta web ahora, ¿cómo la monetizarías? Faltaba un negocio, faltaba montar un negocio. Toda la época de infoproducto, por ejemplo, ya por Estados Unidos estaba empezando a tirar y había gente que empezaba a hacer muy buenos funnels de venta, solamente con, por ejemplo, PDFs de, pues oye, un pack de entrenamiento de 18 semanas, cosas así. Ya se empezaba a llevar mucho al menos en Estados Unidos se empezaba a llevar muchísimo. Nosotros no lo hicimos, apostamos por ofrecer todo contenido 100% gratuito, pero la publicidad ya estaba bastante tocada y pagaba muy poquito. Entonces, la monetización de un medio como este realmente costaba que fuera rentable. Habiendo tirado por otras vías más vinculadas, sobre todo con la venta de pues, oye, infoproducto o información premium o entrenamientos más premium y demás, teniendo en cuenta los entrenadores que teníamos que estaban escribiendo, que eran de alto nivel, con alto conocimiento, hubiera funcionado muchísimo mejor. Así que lo que es un desarrollo de negocio en sí hubiera sido clave para poder haber hecho de ese proyecto un éxito. Claro, vender tus propias cosas, no depender de terceros. Exactamente. ¿Y no te planteaste venderlo, la web y todo lo que habías montado? No, no me lo planteé vender, tampoco tenía no, una idea de cuánto me podían pagar, entonces simplemente tiré por el plan B y tuve que empezar por el plan B, que era trabajar para otro, decir, ok, no me ha funcionado bien lo mío, utilizo el plan B. Mi plan B va a ser, voy a trabajar para otra persona, para otra empresa. E intenté buscar, dentro de lo que es el plan B, que no era lo que yo quería hacer, intenté buscar el mejor empleador para trabajar, que en este caso Amazon estaba empezando en España y fue para mí pues una vía más o menos de, no de fácil de acceso, pero sí una vía natural, teniendo en cuenta que a mí el e-commerce pues me había gustado y yo ya había tenido un negocio e-commerce antes de entrenamiento.com. Yo tuve un negocio ya e-commerce que era justamente de suplementos deportivos, que era un nicho que estaba comenzando por aquella época. Y ahí entras en Amazon, que es lo que decíamos hace un rato. Me hace gracia que hayas obligado cuando en esta época cualquiera con tu edad que entrara en Amazon o en Google estaba saltando de alegría, ¿no? Entonces tú entras ahí, ¿con qué mood entras en Amazon? Porque al final, para ti me imagino que en esta época acabas de fracasar, ¿no? Sí, entro, realmente, a ver, yo para mí entro como un pequeño fracasado. Y sí que es cierto que quizás ahí, en ese sentido, pierdo un poco la identidad de emprendedor, lo que siempre me había caracterizado, y paso un poquito más a la identidad corporativa, ¿no? Y al final, pues entras un poquito dentro del juego de rol corporativo, de querer subir nivel, promocionar y todas estas cosas. Y entro y empiezo sobre todo a ver pues mis compañeros que vienen es gente que yo honestamente pensaba que no existía, ¿no? Que estaba reservado para una élite que no, que era inalcanzable para mí, ¿no? Gente con máster
en Harvard, máster en Stanford, MBA en tal, Pascual, las mejores escuelas de negocios del mundo, gente que había pagado 150.000, 200.000 euros por su MBA. Para mí eso era como una élite completamente inalcanzable para mí. Y veo que empiezo a relacionarme con ese tipo de gente, que literalmente son mis compañeros de equipo. Y cómo te sientes tú ahí? O cómo te relacionas justamente? En un principio bien, a mí siempre me habían visto como ser una persona dentro del equipo, una persona muy, muy práctica, ¿no? Una persona que está bastante más aterrizada en la tierra. Igual que quizás otros podrían estar destacando por ser mucho más buenos con todo lo que son los conceptos relacionados con, pues oye, planes estratégicos y plan de no sé qué. En mi caso era una persona muy, muy, muy aterrizada respecto a la tipología de cosas o acciones a nivel de marketing que podrían funcionar. Al final mi misión era que se vendiera más en las categorías con las cuales yo estaba trabajando en Amazon. Así que me empiezo a ganar un poco su respeto por tener como una experiencia mucho más alta que ellos de forma práctica en el sector, que quizás es esto lo que le faltan a ellos, el tener esta experiencia más práctica. Al final es gente, Amazon lo que hacía en aquella época es coger a gente con una experiencia bueno, experiencia, digo, con una educación gigantesca, eh, habiendo trabajado en los mejores sitios posibles, pero no necesariamente relacionado con el mundo de Internet o el mundo de e-commerce. Por lo tanto, a la gente le faltaba haber tocado balón, que es un poco lo que yo notaba. Y a mí, al contrario, yo había tocado mucho balón, pero me faltaba un poquito más de conceptos, un poquito más quizás corporativos. Y era un poco como, así fue un poquito como entré. ¿Y por qué decides irte de Amazon? Bueno, al final estás un par de años, yo quería prosperar más rápidamente y no lo conseguí, ¿no? Empecé a notar que entré dentro, por así decirlo, de la carrera de la rata en el sentido de, joder, pues estoy aquí trabajando y tengo que esperar, hay un proceso, se tarda tanto en promocionar, etcétera. Y me viene Google. Entonces me viene Google y me ofreció otro proyecto diferente, me apetecía un cambio y tiré para Google. Y te fuiste a Irlanda, ¿no? Sí, yo vivía en Luxemburgo en aquella época y directamente me fui para Irlanda a vivir en Dublín. ¿Y cómo notas después de estar, tú estás en Google, ¿cuántos? ¿5 años por ahí? No, estuve al final cerca de 7 años, 7 años. 7 años trabajando por Google. ¿Y qué diferencia ves entre Amazon y Google? Porque al final están los dos, son dos gigantes de Internet, estaban creciendo mucho, bueno, siguen creciendo mucho en esta época. Cosas distintas y cosas que son muy similares, ¿cómo las viste desde dentro? Bueno, por ejemplo, el nivel educativo, hablo de simplemente a nivel de títulos de Amazon, en los equipos en los cuales yo trabajaba era infinitamente superior. Amazon es mucho más titulero que Google. Ajá. Contrata a gente con determinadas escuelas de negocio, gente que habiendo trabajado previamente quizás en consultoría, en ciertas empresas en concreto. Es decir, contrata un perfil muy clásico o el perfil que más le gusta está muy definido. Por otra parte, lo que hace Google en este sentido es un poco lo contrario. Google contrata a gente que sí que tiene experiencia, pero no le dan tantísima importancia a digamos, por así decirlo, a la escuela, ¿no? Donde te has Al formado, título. al título que tienes, universidad y demás. Y no es MBA, a Google no le gusta en absoluto el MBA. No es algo que fomente mucho, no es algo que pague y demás. Así que quizás esa fue para mí una de las primeras diferencias, ¿no? que empecé a notar. Si encajabas tú mejor en Google que en Amazon, ¿no? Por perfil tuyo previo. Complicado. Yo diría que no encajaba ninguno de los dos, no te voy a mentir. No diría, porque dentro de lo que cabe, hay una cosa que me da pena, pero es la verdad. Y lo digo tal cual. Piensa que al final el que termina trabajando en un Google, pues ¿quién es? El que habla bien inglés. ¿Y quién es el que habla bien inglés? Pues el que ha ido a colegios bilingües o el que ha ido los veranos se ha ido a Inglaterra y el que ha estudiado la carrera, pues sí puede en inglés o en fin, el que ha tenido como mayor interacción con el inglés. Y desafortunadamente es así y al final la mayor parte de la gente que trabaja en una empresa como Google, pues es gente que ha tenido pues una vida un poco más fácil. Claro, no te Ajá. encuentras a tanta gente como yo que venía de Usera, de Madrid, es muchísimo más. Hay gente, por supuesto, hay excepciones, ¿no? De gente que viene de barrio como yo, pero es muchísimo más complicado. Y claro, no todo el mundo aprende inglés mirando series americanas. No. Tienes que tener para esto esta obsesión, esta capacidad de obsesionarte por una cosa, ¿no? Sí, sí, eso lo notaba claramente, que la gente, pues eso, que no habían, pues que habían tenido quizás una educación un poquito más formal,
Al final piensa que es gente que, pues oye, había hecho su bachillerato, potencialmente había estado fuera unos meses aprendiendo inglés, había estado en la universidad, mientras que esta universidad había estado haciendo ciertas internships para determinadas empresas interesantes que le había dado como una experiencia más o menos ok, y después pues había empezado a trabajar en alguna otra empresa quizás más o menos relacionada con el tema de marketing digital o no, y luego había llegado a Google, ¿no? Era como un path bastante común, que al final no es como el mío, que yo al final había pasado de estudiar, había ido por mi cuenta 100% a tener mi propio negocio, y como no me había ido bien, pues había tenido que tirar para una opción secundaria que era trabajar para Google. ¿Y tú en Google qué haces? ¿Llevas cuentas publicitarias? ¿Qué llegas a hacer ahí? Yo, bueno, hice varias cosas. Yo empecé trabajando en el equipo de grandes cuentas. Entonces, lo que yo hacía, estaba en el equipo que gestionaba a los clientes que estaban gastando, los mayores clientes que gastaban en publicidad en España en Google. Es decir, gente, ¿Puedes dar pues, nombres o no? ¿O está prohibido? sí, no, son los que eran, todo el mundo sabe quiénes son, los grandes tochones. Hablamos de gente como, no sé, un Movistar, un Santander, súper tochones, y dentro de esos también tienes alguna startup que también es muy interesante, grupos hoteleros, en fin, los grandes tochones que típicamente gastan completamente locuras en publicidad de forma mensual. ¿Cuánto dinero podemos estar hablando al mes? Una buena cifra sería 1 millón al mes, Es fácilmente. decir, 1 millón en puro anuncio de Google en un mes. Lo cual, claro, son 15 millones al año. Se dice Sí. rápido. ¿Qué haces con tanto dinero? ¿Tú cómo optimizas esto? Es decir, ¿vale la pena? Sí, claro, vale la pena, pero el problema está en que, claro, yo justamente todo el background que yo tenía, y lo que vieron es que yo era bueno quizás toda la parte, ya no de branding o de marca corporativa, sino más enfocado en resultados o el marketing de resultados, que es justamente donde yo les empecé a ayudar. Y mi trabajo me empecé a obsesionar en cómo poder generar más dinero con cada euro invertido. Es un poco lo que estuve haciendo con España. Me fue, a ver, entre bien y mal, yo le diría algunas cosas bien. Era poco corporativo, yo también tengo que decirlo, porque al final tampoco encajaba mucho mi perfil, y se me dio más o menos bien con el mercado de España. Me dieron la posibilidad de empezar a trabajar en un equipo de go-to-market para yo empezar a definir lo que Google, o sea, los diferentes Googlers ya en toda la región de EMEA, de Europa, o sea, es decir, Europa, Y Middle sudeste East. asiático y África, tenían que estar haciendo. Y ya yo empezaba a definir un poco la estrategia que las diferentes personas que estaban en mi posición tenían que hacer. Es decir, ya poquito a poco fui en ese sentido prosperando. Y luego también acabé trabajando con el cliente que más estaba gastando en el mundo, en Google, No en em, España, en el mundo. en el mundo. Sí, que era un cliente, bueno, en esa época, de hecho está publicado por Google, puedes encontrarlo, que era Booking.com. Ellos gastaban más de 1.000 millones de euros al año. En, Booking.com. sí, Era el que más gastaba. Wow. sí, sí, sí. De hecho, bueno, a mí me parece muy curioso, ¿no? Porque yo leía al CFO de Airbnb diciendo, no, no, hemos hecho bien con no tirar por performance, nos hemos ido a branding, esto nos ha ayudado mucho a crecer. Y yo dije, este hombre no sabe lo que está hablando. Y justamente ha pasado eso, que Booking le está comiendo completamente la tostada a Airbnb, porque el problema que tiene Airbnb es que no eran buenos haciendo performance, clarísimamente. Y Booking sí son muy, muy, muy buenos haciendo performance. Piensa al final que existen miles y millones de búsquedas diarias en Google. Todas estas búsquedas, al final tú tienes que estar determinando cuánto pago por cada una de estas búsquedas. Ya no digo por una palabra clave, digo por cada búsqueda. Por cada vez que hay un usuario en Internet buscando, tú puedes cambiar y hacerlo dinámico, cambiar diferentes cantidades. Es una especie de subasta continua. Para hacer esto a una escala completamente brutal, ya no solamente imagínate palabras clave relacionadas con Booking, de reservar hotel en Madrid, por ejemplo. Imagínate eso multiplicado por 20 idiomas diferentes. Y ahora multiplica esto por todos los países donde tienen presencia. Al final empiezas a tener como una escala completamente gigantesca. Y, y al final era un poco eso lo que yo tenía que hacer, ¿no? Tenía que ayudarles oye, ya tienen una cuenta optimizada a un nivel exhaustivo o extremo, ¿cómo podemos ir al siguiente nivel?
Y es un poco, digamos que ahí ya llegué al punto en el cual me puse como en el máximo nivel un poco de mi conocimiento desde un punto de vista de sacar el provecho a Google. ¿Y cómo algunas cosas que implementaste que tuvieron éxito o que no funcionaron en esta cuenta? Es todo muy analítico, al final es todo 100% basado en datos y las estrategias que se hacen con este tipo de cuentas son completamente analíticas. Están basadas completamente en datos y alimentar al algoritmo de la mejor forma posible, establecer diferentes, una escalera de conversiones para poder tener como mayor data posible y en función de eso simplemente ir implementándolo todo basado 100% en datos. Una de las cosas que yo he notado, no sé si es porque a mí se me da, porque yo miro mucho el dato y la gente en líneas generales quizás no lo mira tanto, pero una de las cosas que yo he notado es que la gente quizás le falta ese toquecito de analítico. Y si a ti te gusta mirar los datos de verdad y no simplemente ver un número, sino mirar los datos de verdad y sacar conclusiones de verdad, es que es más o menos fácil el sacar conclusiones. Que la parte buena es que un ChatGPT no te puede sacar todavía. Entonces, con esas conclusiones se pueden implementar muchas cosas, puedes ampliar campañas y también puedes plantear diferentes cosas que no se están haciendo, ¿no? Entonces, es un poco la tarea que yo hacía. Y tú entonces, claro, de la gente que nos escucha, pocos tienen el presupuesto de Booking, ¿no? Ni una cosa que se le pueda parecer, ni el de Movistar, ni nada, ¿no? Tú con un pequeño presupuesto, por ejemplo, pues yo qué sé, una pyme española que tenga 50.000 euros al año, no al mes, para invertir en publicidad o para invertir en general en Internet, tú le dirías de irse a Google, que me imagino que depende de muchos factores, ¿no? Pero así a priori, para ti lo más fácil sería, oye, invierte 50 en Google, en optimizar bien, analiza bien tus datos o coge a alguien que los analice y tal y vas a encontrar rendimiento o no lo meterías ni un euro ahí. Am, Tal y como ha evolucionado Google, tengo que decir que Google al final se ha convertido en una empresa que, a ver, esto es cualquiera que mínimamente sepa de publicidad, la evolución que ha tenido Google durante los últimos 5 años o 6 años es de monetizar más y más y más las búsquedas publicitarias. Y por otra parte de subir los costes por clic a los anunciantes. Es decir, así ha sido un poco como ha conseguido el crecimiento o la media durante los últimos años, ¿no? Entonces, lo que yo he notado es que la mayor parte de los clientes que yo tengo a día de hoy que han invertido por ellos mismos o que han contratado a un profesional que es el típico con un par de años de experiencia, es que, no sé si puedo decirlo así, pero casi podría decir que Google les está medio estafando. Directamente. Sí, la palabra para mí es estafando. Yo tengo casos de un cliente que le cogí invirtiendo 100.000 euros al mes en publicidad. Y yo le dije, yo creo que estás tirando 80.000 a la basura. O sea, tal cual. Y es eso, estamos ahora mismo teniendo los mismos resultados con, con 80.000 euros que, o sea, ¿Con 20.000? con 20.000, o sea, estamos ganando lo mismo con 20.000 euros que con 100.000, es decir, estás tirando 80.000 euros a la basura. Entonces, esto para mí, desafortunadamente, muchas de las cuentas que yo he ido cogiendo después con mi agencia, se ha convertido en un común o en o un denominador común. Y a día de hoy, pocas son las cuentas publicitarias, especialmente que suelo coger, que suelen ir, digamos que suelen funcionar o que más o menos tienen una buena estructura y que están sacando partido. En líneas generales, Google se lo ha puesto demasiado fácil para invertir un presupuesto publicitario desafortunadamente poco rentable. Entonces esto ya entramos de lleno en el gross hacking, ¿no? Aquí es donde justamente entramos en el growth hacking, ¿no? Explícanos Que, qué es. pues mira, al final es un concepto bastante simple, ¿no? Yo me dedico mediante la publicidad, a hacer que mis clientes ganen dinero. Tan simple y llano como eso. Es decir, da igual qué negocio sea, da igual a lo que tú te estés dedicando, que mi misión es voy a hacer que ganes dinero. Es decir, no te voy a gestionar Google Ads. De hecho, si no te va bien Google Ads, literalmente no vamos a hacer. No te voy a gestionar Facebook Ads, que si no te va bien, o sea, si no es un buen negocio Facebook Ads para ti, no voy a hacerlo. Voy a buscar el mejor funnel y el mejor canal de adquisición para cada negocio concreto, adaptado también a las posibilidades de un negocio, porque
No todo es igual. Hay veces que un negocio tiene un equipo de ventas de la hostia. Y hay veces que no tienen un equipo de ventas de la hostia. Hay veces que no tienen presupuesto para tener a 3 personas llamando por teléfono, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son justamente las que nosotros hacemos ahora mismo. Entonces, dame algún ejemplo. Por ejemplo, porque dices, si no te funciona Google Ads, pues no lo hagas. Pero si funciona, ¿tú le vas a gestionar esto a tu cliente o lo hace por otra parte? No, yo se lo gestionamos y lo que le hacemos son crear un funnel completo. Cuando hablamos de hacer un funnel, hablamos de un embudo de ventas, que por embudo de ventas es crear un sistema para que nuestros clientes puedan tener una forma predecible de ganar dinero con sus campañas. Es decir, básicamente meto 10 euros y sé que cada 10 euros, 100 o 1000 o lo que sea que meto, me sale uno, 2, 3, 4 clientes que yo podré convertir. Claro, lo que hacemos es tener una serie de métricas. Una de ellas es el ROAS, que es el retorno de la inversión publicitaria, es decir, cuántos euros facturo por cada euro que invierto. Hacemos también el CAC, que es muy famoso, que es cuánto me cuesta adquirir un nuevo cliente. Hacemos un lifetime value, que es cuánto dinero me va a invertir un cliente quizás durante los siguientes 12 meses desde que yo lo adquiero. Hacemos diferentes métricas y en función de eso utilizamos los canales publicitarios que mejor van a funcionarle y les hacemos también a ellos los embudos de venta que más van a potenciar esto. Porque hay una cosa que la gente se le olvida. La gente muchas veces se hace como su página web y manda el tráfico a la página web y le dices, oye, pero te falta ya no la página, eh, te falta una landing page. Y esta landing page tiene que tener un embudo. No tienes correos electrónicos que luego envías de gracias o no tienes un vídeo, la thank you page. O luego quizás te falta una comunidad para invitar a los usuarios de WhatsApp a la que la gente entre para poder conectar con ellos mejor. Es decir, a la mayor parte de los clientes les hace falta literalmente también ese embudo. Y muchas veces vale, está mal la cuenta de Google Ads, pero hay muchas veces que te falta un embudo viable para que puedas trabajar con eso. Así que lo que hacemos es construirle ese embudo. Y algunas, pues no sé, algunas estrategias, por ejemplo, con este cliente que comentabas, ¿no? Que ha pasado de invertir 100.000 a 20.000 en Google Ads al mes. em, el resto lo has, me imagino que obviamente hay un fee para ti, lo cual le sigue saliendo más barato, porque me imagino que no le estás cobrando 80.000 al mes. O ya me gustaría, pero me temo que no. Pero por mucho que le cobres al mes, pues yo que sé, aunque sea 10.000, le sigue saliendo rentable. Tú además le propones otros canales y nuevos canales, pues oye, pues no hace falta que sigamos con 100.000, pero si entre mi fee, los 20.000 de Google y pues pongamos 20.000 más y estás con 50.000 euros en total, ¿qué más canales le puedes meter o qué estrategias le has montado? Bueno, en su caso es un caso un poco concreto, pero funciona, también define un poco nuestra forma de trabajar. Él es un cliente que hace B2B, ¿vale? Entonces ya gastarse 100.000 euros en Google chirría haciendo ese tipo de negocio. ¿Por qué chirría? ¿Por el nivel Es de una, gente que busca esto? sí, y encima para España chirría cuanto menos, ¿vale? Es como, wow, ¿sabes? Te chirría, ¿vale? De hecho, me recordaba a un cliente que había en Google que estaba en grandes cuentas, que era B2B y, y que también era un poquito rarito, ¿vale? Que estuviera invirtiendo tanto. Y sí que es cierto que hay ciertos negocios que tienen una alta rentabilidad y se pueden permitir el, digamos que no ser tan result driven, ¿no? O basado en resultados. Entonces, con ellos lo que le hemos hecho es abrir nuevos canales, ¿vale? Le hemos estado abriendo nuevos canales. Por ejemplo, Facebook Ads no hacía. Es rarito ya hacer Facebook Ads con B2B, pero en su caso concreto teníamos la hipótesis de que potencialmente podría funcionar. Así que partimos con una hipótesis, empezamos a testar esa hipótesis, calculamos métricas de adquisición, funciona, ok, empezamos a escalar y vemos hasta cuánto podemos estar escalándolo. Y eso es una cosa que hicimos. Al final también aportamos mucho y hacemos Facebook Ads, pero ¿cómo lo hacemos? Lo habían intentado en el pasado y no le ha funcionado. Y muchas veces mis clientes me dicen, pero ya lo he probado y no funciona. Y yo les digo, ya, pero lo has probado bien. Que es un poco el tema, ¿sabes? Lo que solemos hacer suele ser eso. Entonces le hicimos Facebook Ads, lo hicimos bien y le demostramos que esto funciona. Así que alegría para ellos, ya tienen un nuevo canal de adquisición 100% abierto y que funciona.
Luego también empezamos a abrir también el canal de Cold Email Outreach, que suele funcionar muy bien para cuando tienes una empresa B2B, que es básicamente sistemas automatizados de envío de correos electrónicos a empresas, que es GDPR compliant, es decir, no es ningún tipo de spam porque no es una comunicación comercial, es una comunicación relacionada con una posible colaboración comercial entre dos empresas y haciéndolo bien es 100% compliant. Pero claro, aquí puedes empezar a expandirte y en lugar de hacer un correíto enviando correos, puedes llegar a tener 20 o 30 sistemas de correos electrónicos automáticos y empiezas a tener un volumen de correos electrónicos completamente masivo, que la parte buena, que no inviertas en publicidad, tiene un coste de gestión, pero que a los clientes también en B2B les suele salir como más o menos rentable. Y este fue también otro canal que les hemos abierto. Entonces, al final pasas de un cliente que está invirtiendo, o imagínate, ¿no? 100.000 euros que estaba invirtiendo con un solo canal con Google, con una excesiva dependencia por parte de Google, a tener ahora mismo 3 canales, una distribución de los leads que vienen por parte de 3 canales, encima invirtiendo infinitamente menos dinero del que estaba invirtiendo antes. Entonces, ese tipo de cositas o ese tipo de cambios son los que típicamente hacemos muchas veces con muchos clientes. ¿Cuánto te das de tiempo para ver si algo funciona o no? Lo que comentabas del Facebook Ads, ¿no? ¿Qué te das? ¿15 días, un mes para ver antes de cambiar algo o vas probando muchas cosas a la vez? No, yo siempre parto con 3 o 4 hipótesis al mismo tiempo. No me gusta poner todos los huevos sobre la misma cesta, pero sí que es cierto que llega un punto en el cual ya más o menos tienes pillado el truco. Si haces Facebook Ads, nosotros podemos hacer ya un anuncio que sé que más o menos funciona. Entonces, ese tipo de cosas las hacemos hoy en día y sé a ciencia cierta que me va a funcionar. Otra cosa es que sepa cuál es el anuncio que mejor me va a funcionar, pero a ciencia cierta ya sé que me va a funcionar, por ejemplo, en Facebook Ads, una tipología de anuncio con un script concreto, con un hook inicial de 3 segundos concreto. Es decir, yo ya tengo como lo tengo más o menos pillado, ¿no? El toro por los cuernos lo tengo cogido. Pero la idea es hacer unos cuantos claramente, porque tampoco tengo una bola mágica. Y la idea es tener como diferentes anuncios, diferentes testeos y diferentes formas de probar. Y lo mismo pasa con las landings. Hay que probar diferentes formas, diferentes conceptos. Yo sé lo que va a funcionar, pero no sé lo que mejor va a funcionar. Entonces, ese es justamente lo que típicamente yo suelo ganar a otras agencias. Muchas agencias hacen una prueba. Yo tengo cientos. O sea, nosotros por así decirlo, de la nada empezamos haciendo 4 o 5 pruebas. Yo me pongo a prueba contra mí mismo constantemente. Entonces, al final, partes de datos objetivos, no partimos de datos subjetivos. Y eso es lo que al final hace que puedas coger y puedas escalar mejor. ¿Tú la métrica más importante para ti en una campaña, cuál es al final para un cliente? Lo que ellos ganan dinero. ¿Cuál es la rentabilidad que le estamos dando? Al final es esto. ¿Cuánto dinero metes y cuánto vas a sacar de esto? Sí, literalmente el beneficio. Para mí lo importante es eso, porque y de hecho yo a mis chicos también se los digo, le digo: "Chicos, o sea, no os olvidéis, o sea, a mí no me importa cuál sea el coste por lead, no me importa cuál es el coste por lead cualificado, no me importa cuál es el coste por llamada agendada, no me importa cuál es el coste por visita. No me está importando cualquier cosa, o sea, literalmente nuestro objetivo es que el cliente gane dinero". Y notas que es muy fácil, y este creo que es un error que la gente comete, es muy fácil dejarte llevar pues el coste por lead está bien. Y notas que es muy fácil dejarte llevar por esa métrica, y muchas veces la gente ya, pero ¿está ganando dinero? ¿Me entiendes? Es muy fácil dejarte llevar por un KPI y dejarte olvidar por el verdadero objetivo que todos los clientes tienen, que es, ¿ganas dinero sí o no? ¿Cómo podemos hacer que gane más dinero? Entonces es un poco el hack que nosotros hacemos. Para mí lo más importante es eso y todas las otras métricas para mí son proxies. Es un proxy que me ayuda a entender cómo de bien vamos para que alguien gane dinero. Sí, totalmente, porque luego es lo que dices tú, ¿no? Es muy fácil contentarte, será, mira qué bien estoy haciendo mi trabajo, que le he conseguido leads muy baratos al cliente. Sí, pero si no cierra ninguno, pues serán leads baratos, pero son leads basura más que baratos. Completamente. Tú pues para tu marca personal, ¿qué estrategia estás utilizando? Bueno, a ver, yo no. Mi marca personal es algo que he comenzado hace poco. Importante destacar que yo no he utilizado marca personal para crecer mi agencia. De hecho, la he utilizado como en una segunda etapa.
la marca personal en sí para crecer la agencia. Y de hecho la he utilizado también por la formación que sacamos, que está muy enfocada pues, a ayudar a otros a tener su agencia de growth hacking o utilizar metodología growth hacking en su empresa, sea lo que sea. Am, y la estrategia que utilizo al final es contenido. Y utilizo contenido yo diría que de forma masiva. Al final, es un poco similar a la forma que yo tengo de trabajar. Yo pongo diferentes hipótesis, no sé qué es lo que mejor va a funcionar, no sé qué tipo de reel va a funcionar, o tipo de short, o tipo de contenido corto vertical que mejor va a funcionar, pero tengo diferentes ideas. Entonces, en lugar de hacer uno a la semana o 3 a la semana, pues hago uno al día. Y intento hacer el mayor número de contenidos verticales diarios. Y analizo cuáles son las temáticas que mejor funcionan y escalo aquellas que mejor me funcionan. Y después, sobre todo, lo importante es tampoco dejarte llevar por falsas KPIs, es decir, lo mismo que antes. No me vale, yo no quiero ganar seguidores por ganar, lo que yo quiero es ganar clientes. Entonces, ¿qué tipo de contenidos me ayudan a ganar nuevos clientes? Es decir, o que quieran o que estén al menos interesados en mis servicios de agencia de growth hacking o que estén interesados en mi formación de growth hacking. Entonces, este tipo de cosas son las que suelo típicamente mirar. Y la diferencia entre cómo hiciste crecer tu agencia y cómo estás intentando crecer tu marca personal, ¿hay alguna diferencia? ¿Cosas en común? Bueno, a ver, al final es completamente. Yo diría que es similar, aunque sí que es cierto que está muy limitado por mi disponibilidad de tiempo, ¿no? Porque al final yo soy el que luego se tiene que poner a grabar y demás. Pero sí que es cierto que en este sentido estoy optando quizás más por delegarlo mucho más. Es decir, literalmente yo lo que hago es, ok, me grabo, paso las piezas en bruto y luego pues he montado un proceso con diferentes personas, cada uno especializado en un área concreto para que esto se termine publicando. Pero yo intento no intervenir en todo ese proceso previo. Tú te Am, focalizas en el script, digamos, en la idea, pues, generarlo, grabarlo y luego, chao. claro, porque si no voy a procrastinar y no lo voy a hacer. O voy a hacerlo infinitamente menos. Sobre todo por foco, ¿no? Porque al final piensa que con una agencia es más o menos fácil el ver si una acción funciona o no funciona para ganar un potencial cliente. Pero cuando hago contenido, si está encima enfocado a que ese contenido ya no es solamente followers, sino enfocado a, ok, estoy generando verdaderos intereses, estoy generando demanda reprimida que potencialmente quiere comprar mis servicios, el contenido pues es mucho más lento. Entonces a mí me desmotiva más. Y al desmotivarme más, pues lo que pasa es que necesitamos ¿sabes? Por así decirlo, el tardar el que exista un proceso para que yo al menos, digo, para que yo no deje de hacerlo, porque si no sé que procrastino muchísimo. ¿Cuánto le dedicas a esto? A grabar este vídeo diario o tal. Aproximadamente unas 4 horas semanales. 4 semanales. No es 4 horas. tanto No, para este volumen de contenido. claro, piensa que al final lo que hago es grabar un día a la semana. En esas cuatro horas yo ya parto de una serie de scripts y con eso grabo. Antes estaba también grabando piezas horizontales, ahora he dejado de hacer pieza horizontal para enfocarme mucho más en la parte vertical. Y ¿Por después qué por cuando. qué esto? Bueno, al final la parte vertical, por ejemplo, el último reel que publiqué, bueno, el TikTok tuvo 120.000 views y mi mejor vídeo horizontal tiene 4.000 o 5.000 views. Entonces, ¿Es para mí por la plataforma, quizás? ¿O por...? bueno, mucho más fácil el viralizar contenido vertical hoy en día, especialmente como modo de acceso para luego tener contenido horizontal, es mucho más fácil. Así que he decidido primero enfocarme al máximo viralizando contenido vertical, para luego hacerlo mucho más fuertemente con contenido horizontal. Porque sí que es cierto que al final tener 1.000, 2.000 views con 3.000, 4.000 seguidores en YouTube, pues son cifras hasta buenas, pero son poquitas si yo estoy buscando al final tener todo el impacto que yo quiero tener, ¿no? Por eso he decidido centrarme mucho más en la parte vertical, también por disponibilidad de tiempo, porque si pudiera lo haría todo, pero al final tengo que tirar un poco, tengo que enfocarme, ¿no? Que es un poco lo mismo que hago con mis clientes, que es, oye, vamos a enfocarnos en algo que yo sepa que con esta estrategia voy a conseguir el mayor número de potenciales clientes posibles para los dos servicios que yo tengo, que al final son servicios de gestión de embudos para empresas o la parte de formación. Es decir, que tú estás, para los que no estén acostumbrados vertical o horizontal, si intento hacer la explicación, estás intentando captar mucho por TikTok o Reel de Instagram y no tanto por vídeos de YouTube.
Ah, Exacto, aunque en YouTube tenemos los tienes los shorts, short. Ajá. pero sí, a ver, realmente eh, con el que más típicamente viralizas es con TikTok, con el que más engagement creas es con Instagram y bueno, los shorts queda ahí como un poquito en tierra de nadie todavía, que no se sabe muy bien qué es lo que haces, pero bueno, que ahí publicas y de vez en cuando alguno que otro tiene muchas views y te da como te da suscriptores y demás. Claro, tú le publicas en los tres, obviamente, porque una vez hecho para TikTok, pues te sirve el mismo para Sí, Instagram y para los shorts. todo 100% se publica siempre en los tres, el mismo día de la semana, a la misma hora, todo está siempre publicado en los tres. Iván, tú a nivel, ahora estás, pues ya hemos visto que has tenido una trayectoria de altibajos y de cosas que, bueno, que han cambiado mucho, ¿no? Ahora has vuelto al emprender y puedo escuchar que estás mucho más feliz que cuando estabas en Amazon o en Google. ¿Qué aprendiste de estos primeros años pues un poco este fracaso al final de entrenamiento.com cuando tuviste que cambiar y estar en corporate? ¿Qué has aprendido de todo este periodo? ¿Qué has utilizado en estos 2 últimos años que llevas tu nueva empresa? Bueno, para mí lo más importante, lo que quizás más he aprendido durante todo este tiempo, es que hay que validar ideas. Es decir, yo quizás dediqué demasiado tiempo a conceptos que no estaban completamente validados o con embudos validados. Y un embudo validado se ve muy rápidamente cuando está validado. Entonces, esto es una de las cosas que más he aprendido, el enfocarme muchísimo más a tener ideas validadas y sobre todo tirar por aquello que está validado y escalar aquello que está validado de forma simple. Entonces, esto es uno de los principales aprendizajes que he visto desde un punto de vista de emprendedor, el poner un foco en conceptos validados y conceptos escalables o conceptos que mínimamente sepa que voy a tener un retorno positivo de mi inversión de tiempo. Es el primero. Y por otra parte, a nivel de corporate, también he aprendido, a ver, un poco lo que yo ya me estimaba, al final soy demasiado rebelde para un entorno corporate. Entonces, he aprendido que no es mi entorno natural. Al final, no soy el mejor en un entorno en un entorno corporate porque mi vida no es esa. Yo desde pequeño siempre había querido tener mis proyectos que ganaran dinero. Ni siquiera sabía, no conocía el concepto de emprendedor. Yo solamente conocía el quiero tener un proyecto que genere dinero con él. Entonces he aprendido que no es mi entorno. He aprendido que por mucho que yo lo esté intentando, no es mi entorno natural, no me siento cómodo, me siento con las alas capadas y a mí me gusta variar, me gusta hacer diferentes cosas, me gusta probar diferentes cosas y me gusta tener la libertad que me da el hecho de ser mi propio jefe de mi destino. Así que es una de las cosas que he aprendido, me ha permitido conocerme a mí mismo y me ha permitido sobre todo saber cuál es, pues oye, qué es lo que quiero hacer durante toda mi vida. Y en todos estos años profesionales y personales, si tuvieras que escoger la mejor inversión que hayas hecho, puede ser el dinero, puede ser el tiempo, puede ser lo que quieras, ¿cuál sería? Bueno, para mí la mejor decisión que he hecho ha sido a ver, yo diría que un poco el atrevimiento. Al final piensa que yo empecé a emprender de nuevo mientras estaba trabajando en Google. Entonces, de hecho, yo ya llegué a facturar infinitamente más cuando estaba trabajando en Google con mi negocio que con el propio Google. Pero la mejor inversión que diría que he hecho efectivamente es esa, es el atrevimiento, es cuando me viene un cliente de una industria concreta, no tenerle miedo en absoluto. Para mí, todos son números, es mi concepto, es mi forma de trabajar. Me da igual que sea China, me da igual que sea una industria de, de petrolera, o sea, me da completamente igual cuál es la industria. Mi atrevimiento en este sentido siempre ha hecho que, pues oye, con base a datos todo salga bien. Y sobre todo el atreverme a hacer cosas sin tener demasiado miedo al, oye, ¿qué pasará, no? ¿Sabes? Al final, pues oye, yo tenía el código, yo tenía la aprobación por parte del equipo de código de conducta de Google para poder hacer mi consultoría, pero bueno, luego también se cabrearon un poco porque decían, es que creemos que no es consultoría, que es más agencia. Entonces, a ver, Y ya no es tan... claro, yo me estaba jugando el despido, ¿sabes? En ese sentido, pero no me arrepiento, al final hay que atreverse, ¿no? Para conseguir algo te tienes que atrever y para mí era fácil en ese sentido de, ok, tengo que, digamos, un salario estable y potencialmente una carrera estable en una empresa como Google,
Para mí era fácil haber dicho, ok, tiro por esto, pero seguía apostando por lo que yo quería y al final, pues bueno, más o menos me salió bien. ¿Y el éxito en qué consistiría para ti? ¿Ha evolucionado? ¿Es el mismo tu concepto del éxito ahora que hace 10 años? No, ha ido cambiando mucho. Quizás antes estaba muy obsesionado, ¿no? Con la monetización monetaria. A día de hoy todo lo que yo estoy obsesionado es por hacer crecer un proyecto. Independientemente de lo que sea, el hacerlo crecer. Y el concepto a crecer es muy genérico, pero es justamente ese es el concepto que yo quiero tener. O sea, vuelvo un poco a mis orígenes, igual a esa época de entrenamiento.com, que lo hacías crecer mucho, sin una, digamos que una clara visión monetaria, porque al final lo que quiero es eso, es crecer proyectos. Ahora, evidentemente, ya sé muchísimo más de modelos de negocio y monetización, y me vuelvo a sentir, me siento muy cómodo teniendo proyectos con cierta envergadura o con cierto tamaño, porque el coger y el darle un boost luego económico, sé que luego todo llega y que va a ser relativamente sencillo el poder conseguirlo. Así que para mí así ha sido como ha evolucionado todo. Cuando no tienes dinero, pues bueno, luchas por tener dinero. Y cuando tienes dinero, pues luchas por otras cosas, o cuando ya al menos has conseguido tener como una base sólida en tu vida desde un punto de vista monetario, pues luchas por otros conceptos, ¿no? Y es un poco lo que yo noto también que me ha pasado, como he ido evolucionando. Iván, si nos tuvieras que recomendar algún libro, alguna serie documental, ¿qué tienes? ¿Qué miras? ¿Qué lees? Leo muchos libros, quizás un libro que a mí yo siempre recomiendo, hay uno en concreto que me encanta, el libro de Getting More. Am, me encanta porque te enseña exactamente a negociar en tu día a día. Sobre todo, a mí me pone muy nervioso cuando hablo con una persona y esta persona en particular notas que dices tú, vale, pero ¿cuál es el objetivo de la llamada? O sea, ¿por qué me estás llamando? ¿Qué es lo que me quieres decir? Y este libro a mí me ha enseñado mucho a poner un foco, ¿no? O sea, cuando yo estoy en una llamada telefónica con alguien, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo no es cabrearme porque no me han entregado no sé qué, que me lo habían entregado. Mi objetivo es, ok, hay un problema, no me han entregado este no sé qué, llevamos 3 semanas de retraso con esto que me tienen que haber entregado, mi objetivo es conseguirlo lo antes posible. ¿Cómo lo hago para tenerlo lo antes posible? Entonces, este libro en particular me ha enseñado eso, me ha enseñado a poner foco en los objetivos que tengo en cada una de en muchas circunstancias de mi vida, que luego, evidentemente, son aplicables al mundo de los negocios. Y a mí me parece un libro súper bueno, la verdad. El, si pudieras tú, que has tenido una educación particular respecto a tus compañeros que te has cruzado profesionalmente, si tuvieras la oportunidad de poner un mensaje en una lona gigantesca delante de todos los coles de España, del mundo, para que lo viera todo el mundo, ¿qué pondrías ahí? Fracasar es triunfar. Fracasar es triunfar. Ah, no Sí. está mal, no está mal. El fracaso, al final, cuando tienes un fracaso te deprimes, te lo tomas mal, no, como no lo digieres bien. Piensas que, ves, es el fin del mundo, joder, qué mal me va, todo hago todo mal, etcétera. Pero tienes que entender que el fracaso es parte del éxito. Y quizás esto ha sido lo que a mí me ha costado más entender. Si yo hubiera entendido que todo lo que yo estaba haciendo desde pequeño, fracasando en cada uno de los proyectos, eran tropiezos que me iban a permitir triunfar más adelante, pues hubiera triunfado 10 años antes, ¿Sí? literal. ¿Tú crees realmente si hubieras tenido esta manera de pensar y de ver el futuro? Sí, estoy completamente seguro. Porque no cambia nada. Al final, yo lo digo claramente. A ver, yo en Amazon y en Google, con Amazon con 2 años aprendí, yo creo que el 80% de lo que podría potencialmente haber aprendido si hubiera estado 10 años. Y en Google en otros dos aprendí lo mismo, ese 80%. O sea, realmente podría haber emprendido en 4 años de nuevo, con muchísimo más conocimiento, en lugar de esperar casi 10. Entonces, ese tipo de cosas son pequeñas cosas que si eres capaz de entenderlas, asimilarlas y digerirlas, al final fracasar se convierte en un proceso normal, parte de casi de una hipótesis o parte de un testeo de tu vida en diferentes modelos de negocio, emprendimientos, que alguno te va a funcionar. Eso evidentemente, joder, si tienes unas bases, ¿no? Una mínima base
digamos que de conocimiento que mínimamente te pueda ayudar. Pero si tú realmente estás enfocado, si tú realmente quieres hacer algo, si tú realmente eres una persona que te gusta leer, que te has estado formando a lo largo de tu vida, que mínimamente tienes como una educación, no hablo formal, sino una educación que te permita al menos tener una idea que puedas emprenderlo en un área concreta, no hay ningún motivo para que no acabe funcionando en un corto periodo de tiempo, en un periodo de tiempo medio, en algún punto. Debería de estar funcionando. Entonces, para mí me parecería que ese es el mensaje y sobre todo también porque, tenemos mucho miedo a emprender y en España especialmente a tener un negocio es como: "Oh, tengo un negocio". Am, pero creo que tenemos que tener menos miedo y creo que nos tenemos que estar acostumbrando mucho más a ser los dueños de nuestro propio destino. Hoy en día no estás seguro trabajando para otro. Compañeros míos de Google han sido despedidos. Da igual donde trabajes, y era gente buena, da igual donde estés trabajando, no estás seguro en ninguna parte. Por lo tanto, yo fomento mucho ese concepto de ir a saco con tus objetivos, seguir tu propio path, pero sobre todo con una mentalidad de ganador, entre comillas, ¿no? Que te permita el sobre todo llegar a donde tú quieres. Y el fracasar, lo que comentas de fracasar, sí que en España está mal visto. En Europa casi en general, si lo comparamos con Estados Unidos, donde ellos sí que lo tienen como cultura integrado en parte de tu formación, ¿no? Si pues alguien que lanza una empresa, casi que prefieren que haya fracasado en dos o tres antes a que sea la primera que esté cogiendo con bueno, con una hoja en blanco, ¿no? Claro. Porque es dentro de todo lo que dices, estoy 100% de acuerdo, aprendes muchísimo fracasando. Muchísimo, muchísimo más que pues teniendo éxito. Claro, tú piensas que yo en Amazon cuando entré, a mí me daba vergüenza el hablar de los proyectos que había fracasado, pero realmente lo que me hizo entrar fue todos esos proyectos que había fracasado. Claro. No, no, Am, es contraintuitivo para nuestra claro, cultura, pero sí que estoy 100% de acuerdo y alineado contigo en que cuanto antes se pueda cambiar a nivel global y masivo y societal, pues mejor nos irá a todos. completamente. Iván, te agradezco muchísimo el tiempo. Ha sido muy interesante. Tienes un perfil atípico y esto lo hace extremadamente atractivo e interesante. Y te agradezco haber compartido con nosotros de esta manera tan directa y transparente todas tus experiencias y lo que estás haciendo ahora. Nada, ha sido un honor. Muchísimas gracias por invitarme. Espero que mi historia, pues oye, le valga a la gente un poquito como, al menos como, bueno, tener como una base de, oye, que al final puedes hacer algo a pesar de que hayas fracasado. Espero que a la gente le haya gustado un poquito mi historia y oye, pues oye, de nuevo, muchísimas gracias. A ti, Iván, seguro que inspirarás a muchos. Chao. Hasta luego.